Hola, recientemente publicamos y dimos a conocer a toda la opinión las cifras de educación superior para la vigencia 2024. Dimos muy buenas noticias al país frente a los nuevos 190.000 estudiantes que están en la educación superior, el aumento de cobertura de gratuidad. Hoy me encuentro con la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media para presentarle al país la otra cara del ministerio, la otra parte del ministerio, las otras cifras del ministerio y que atiende además a otra población que es para nosotros muy especial, la preescolar, la básica y la media. Gloria, buenas tardes y gracias por estar en este espacio. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y a todos y todas un saludo muy especial. Efectivamente, creo que es bien importante compartir con el país lo que estamos haciendo como Ministerio de Educación con nuestros niños, niñas y jóvenes de preescolar, básica y media. Creo que hay muy buenas noticias, que efectivamente estamos transformando la vida de nuestros niños y de nuestras niñas y también de nuestros docentes. Así es. Bueno, hay una cifra que yo decía cuando presentábamos la de superior, que me parece que es uno de los más hermosos legados que estamos dejando y es la tasa de tránsito inmediato de la educación básica a la superior. ¿Qué significa esto? Significa la cantidad de jóvenes que pueden graduarse de bachillerato e inmediatamente entrar a una universidad. Decíamos que ya estamos cerca de el 30% en la ruralidad, la encontramos en el 24%, la estamos llevando al 30%, y en general ya estamos en el 46 o 47%. Pero esto tiene un trabajo impresionante en el viceministerio de preescolar básica y media, porque resulta que la gran mayoría de colegios que hay en la ruralidad, de 8.800 colegios, 1.400 particularmente en la ruralidad, en los territorios más excluidos, allí donde hay guerra, allí donde hay violencia, allí donde hay pobreza, los colegios no llegan hasta el bachillerato completo, no alcanza el bachillerato completo. Por eso esa cifra de tránsito inmediato de la básica a la superior, de la media a la superior, es decir, del bachillerato a la universidad, tiene un trabajo muy importante en el viceministerio preescolar básica y media. Porque ¿qué niños vamos a llevar a la universidad si ni siquiera alcanzan a graduarse? Exacto. Yo quisiera que nos contaras en qué consiste el programa CIMES, que es una sigla, significa Sistemas de Integración Integrados de media y de superior. Media y Superior, pero lo que concretamente hace el CIMES y el Viceministerio de Preescolar Básica y Media es que nos ayuda a que esos colegios, esos niños, esas vidas, esas familias tengan las posibilidades de que sus hijos no queden expulsados del sistema en grado octavo, en grado noveno, en grado séptimo, porque ¿qué hacen esos niños que después de llegar a séptimo, si no se le ofrece más y en su entorno solo se ofrece violencia, entonces son la carne de cañón para la guerra y para el conflicto, para las economías ilegales? Cuéntanos sobre CIMES, por favor. Ministro, claro que sí, y a todos les quiero contar que esta es una estrategia que para nosotros es fundamental. ¿Sí? Es muy importante porque cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación tuvimos contacto con comunidades en los territorios, en la ruralidad, en Catatumbo, en Bichada, en Baupés, en el Putumayo, en esos territorios que han sido históricamente excluidos y decíamos, bueno, ¿cómo está la educación? ¿Cómo está la trayectoria educativa en esos territorios? ¿Cómo vamos a hacer para efectivamente garantizar el derecho a la educación completo? Porque esa es nuestra apuesta de gobierno, el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la superior. Lo estamos haciendo, ¿cómo está el país en eso? Y encontramos temas realmente, yo quiero decirles que dramáticos. Encontramos que en muchos territorios, de cada 100 niños que entran a primero de primaria, de cada 100, 20, 200, perdón, llegan a la media. Es una pérdida realmente, perdón, de cada 100, 20 llegan a la media. Es una pérdida que se va dando a lo largo de la O trayectoria sea, hay educativa. territorios que 100 niños entran en primero de primaria y a los 10 años, 20 20 se gradúan están de en bachilleres. bachiller. A Exactamente. veces que la ciudadanía no comprende qué es la media, qué es la básica, Exacto, exacto. entran al bachillerato y son 100 y se 100 de gradúan primaria 20. se gradúan 20. Y Territorios como, por ejemplo, Baupés. Baupés, Catatumbo,
bichada. Todos estos en los que hicimos los CIMES tenían unas tasas de pérdida de niños a lo largo de la trayectoria educativa terribles. ¿Y dónde empezaba la pérdida? En básica secundaria en algunos casos, entonces eso quiere decir sexto grado, llegan a quinto de primaria, pero ya en sexto se bajaba efectivamente la matrícula de manera impresionante. Nos reunimos en los territorios con las comunidades, con maestros, con secretarías de educación, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y lo que pasa es que no hay oferta educativa, no está la oferta. Los establecimientos educativos, las sedes, muchos llegan hasta quinto de primaria, y ya la sede principal, la que queda lejos de la ruralidad, lejos, es la que tiene básica, secundaria y media, o sea, de sexto a 11. Pero los niños que están en la ruralidad llegan hasta quinto de primaria. En algunos casos llegan hasta noveno grado, pero no alcanzan a llegar a la media porque la sede les queda lejísimos y entonces por problemas económicos y demás, los niños no llegan a la media y no son bachilleres. Y mucho menos pueden llegar a la universidad, a entonces, ¿cómo van a concretar ese proyecto de vida si efectivamente les queda truncada su trayectoria educativa? Son esos niños que vemos efectivamente, como decía el ministro, en el campo trabajando o que están en las economías ilegales porque producen económicamente o están en los grupos armados. Entonces ahí fue la apuesta inmensa de decir, tenemos que garantizar la trayectoria educativa. Tenemos en este momento, ministro, 14 territorios que llamamos, donde tenemos CIMES, o sea, son esas regiones donde unimos varios municipios y dijimos, vamos a tener los CIMES. Tenemos en este momento 271 sedes rurales con CIMES en esos 14 territorios que le digo. ¿Cuáles son los territorios iniciales con los que empezamos? Está el sur de Tolima, está Arauca, está Putumayo, está La Guajira, está Catatumbo, está la zona como del nordeste antioqueño, de 14 territorios que muchos de ellos coinciden con los territorios PEDET. Allí empezamos a abrir, entonces, hablando con la comunidad, con la Secretaría de Educación, empezamos a abrir los grados desde sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, los que van haciendo falta se hacen gradualmente. Hoy en día podemos decir que tenemos 271 sedes que han ampliado grados. Y esta noticia es muy importante, muy importante. Tenemos 5.456 estudiantes que antes no tenían su trayectoria educativa garantizada y que hoy en día están continuando su trayectoria educativa. 5.456. Porque estas cifras que están a 2024, parte del 2025, quiere decir que el gobierno del cambio le ha arrebatado 5.500 niños a las economías ilegales, a los actores armados, y les ha garantizado la trayectoria completa en sus territorios. Exactamente. En sus territorios, para que lleguen a bachilleres. Y ahí es donde hacemos también el enlace con la educación superior. Exactamente. Pero hay algo clave en lo que acaba de decir la viceministra Gloria, y es el ejercicio de una planificación territorial. Exacto. Es que hay unos expertos que en medios de comunicación dicen que no hay un plan educativo en el Ministerio de Educación. Es que no hay un plan educativo como se hacía antes. Exactamente. Aquí en los escritorios del ministerio desde Bogotá pensándose en la educación del país. No, es que ahora se planifica en el territorio con la comunidad sin desarraigo, y no solamente tiene que ver con que a esas sedes les garanticemos recursos, sino también docentes, nombramiento de docentes, viabilizaciones, infraestructura, es decir, es una concatenación de iniciativas desde el propio ministerio en la estrategia CIMES. Absolutamente de acuerdo, ministro, y con esas cifras que le estoy diciendo, de esos 5.500 niños más o menos, niñas y niñas que están garantizando su trayectoria educativa, de esos 2.250 son exclusivamente de media. Esos ya están en la media, están cursando la media y no tenían la posibilidad de cursar la media. Pero como lo dice el ministro, no solamente es abrir los espacios y efectivamente con una educación pertinente, porque estamos trabajando con el territorio, con los maestros y con las maestras, sino que además hemos nombrado a los docentes para que esto sea posible. ¿Qué pasaba antes? No, solamente hay 10 niños para la media, no podemos poner un maestro y los niños se quedan sin la media o sin el grado noveno o sin el octavo. Hoy en día hemos viabilizado 545 cargos docentes para estos grados que hemos estado abriendo. Es decir, hemos puesto los recursos, hemos puesto los docentes para que efectivamente los niños, niñas y jóvenes tengan garantizada su educación. Y además, no solamente trabajamos
con los maestros, por ejemplo, de la media de los grados que se abren, sino que trabajamos con todas las medias, por eso se ha aumentado tanto ese tránsito de la media a la superior, con los maestros de todas las medias de esos municipios. Y podemos decir hoy en día que hemos trabajado con 3.600 maestros de la media de los 14 municipios, perdón, de los 14 territorios CIMES, les hemos dado formación continua, una formación que espera fortalecerlos en lo que son los proyectos pedagógicos productivos, proyectos pedagógicos pertinentes para el territorio, y también los hemos fortalecido en lo que es toda la orientación socioocupacional para sus estudiantes. Eso es un esfuerzo muy grande en el que hemos contado efectivamente con maestros y maestras muy interesados en hacer parte de estos procesos de formación. A finalizar el 2025, ¿cuántos estudiantes podríamos nosotros tener ya en esta estrategia? De la ampliación, los 5.456, pero tenemos una proyección para el 2026. Ministro, ya también yendo al territorio, son 6 territorios nuevos CIMES. Teníamos 14, vamos a terminar con 20 en el 2026, con 20 territorios CIMES. En estos últimos territorios incluimos toda la zona de la Amazonía, incluimos también la Orinoquía, y vamos a tener entonces para el año entrante una apertura nueva de 140 grados adicionales. Ya los trabajamos en territorio, se está haciendo todo el alistamiento. ¿En qué consiste el alistamiento? En que las secretarías de educación tienen que generar la apertura de los grados para que los chicos se matriculen este año, finalizando el año, en esos 140 grados adicionales que se van a hacer en 121 sedes. Es decir, y tendremos entonces que nombrar 140 docentes más. Eso quiere decir, ministro, que terminando el 2026 hemos logrado más o menos unos casi 700 maestros nuevos viabilizados con los del 25 y los 26 para lograr esta trayectoria educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes en estos territorios. Bueno, esto es quizás una de las políticas que estaban en el programa de gobierno o están en el programa de gobierno que la gente votó en las urnas, que ganó en las elecciones democráticas y que resultan inéditas en el Ministerio de Educación Nacional, en tanto que existe una planificación, y en eso quiero insistir mucho, que no se determina casi que desde la centralidad sin tener en cuenta la realidad territorial, sino que el ministerio está haciendo un esfuerzo grande por descentralizarse Sí. y estar en el territorio, y más allá de delegar en las secretarías de educación ese vínculo territorial, pues también tener unas posibilidades de construir con las comunidades y con un énfasis que tiene su resultado en las cifras, y Sí. es el énfasis en priorizar los territorios que han sido históricamente excluidos, golpeados por la violencia, y también donde hay más posibilidades de que los niños, niñas y adolescentes sufran el flagelo del reclutamiento. Ministro, déjame decir una cosa a propósito de eso, porque me parece muy importante lo que ha dicho. Efectivamente, usted y yo estuvimos en la construcción del programa de gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, y creo que esta propuesta de la media la estuvimos trabajando durante todo el proceso de construcción del programa, y por supuesto lo hemos venido trabajando muy fuertemente en este periodo. Quiero decirle que es una cosa, cuando usted dice que es pertinente, quiero comentarle la maravilla que es llegar al territorio, llegar a estos territorios excluidos y escucharle a las comunidades, porque este trabajo se hizo en articulación entre el Ministerio de Educación, las secretarías de educación, los colegios y las comunidades. Hablaban los líderes sociales, los líderes comunitarios, las autoridades étnicas del territorio. Y en muchos sitios nos decían, es la primera vez que llega el ministerio a construir con nosotros. Es la primera vez que nos tenemos aquí sentados, porque además, ministro, nos desplazamos todo el viceministerio de preescolar básica y media, desde el equipo de la primera infancia hasta el equipo de la media, todos llegábamos allá a construir, a hacer los mapas. Esto fue un trabajo maravilloso con cartografía para poder ubicar cuál es la sede que efectivamente puede garantizar que los chicos tengan la trayectoria. Eso lo definimos con las comunidades. Es un trabajo que continúa y que se va a potenciar aún más con los recursos que en el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2026 se aprueben, ojalá en el Congreso de la República, porque esto es transformar vidas. Hay algo en lo que nosotros hemos insistido mucho, te lo he escuchado a ti, Gloria,
y al equipo de preescolar básica y media, y es que no basta con formar a la juventud, a la niñez colombiana en las ciencias del saber, sino que además hay que formarlas en las ciencias del ser. Ujú. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que la educación tiene que ser integral y por eso aquí le llamamos nosotros Formación a esa integral. estrategia la educación integral. Pero para que nos entiendan un poco quienes nos ven en esta transmisión, significa que los niños, las niñas, adolescentes de Colombia, además del español, las matemáticas, la geografía, las ciencias naturales, también tengan posibilidades en su colegio de formarse en las artes, en las culturas, en los deportes, en las ciencias de la tecnología, Ujú. de la información, de la comunicación, de de la inteligencia artificial, que tiene su base en lo que se aprende en el colegio, y que pues entonces no solamente ya garanticemos la trayectoria completa, sino que se la garanticemos de manera Perfecto, muy integral, de acuerdo. pero también con una, digamos, un fundamento muy especial. Y vuelvo y digo, nuestros contradictores no entienden mucho de esto, porque siempre nos dicen que hay que formarnos en las competencias, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hablan de calidad es miremos las competencias individuales y ahí Mm, miramos la calidad. ¿Quién mm, es el mejor ICFES? ¿Quién es mm. el pilo? Sí. Y el que sea más pilo, a ese le pagamos la universidad, como Sí. si el resto de la ciudadanía no Ujú. existiera. Nosotros miramos la educación de una forma distinta, Ujú. como un derecho que tiene que ser garantizado y que tiene que ser garantizado de forma integral y que no es para individualizar al ser humano, sino para garantizar también el tejido y la construcción social, para que las escuelas se conviertan en lugares de comunidad, ¿no? De Exactamente. construcción de comunidad. Y por eso iniciamos el programa de formación integral Integral. en los colegios, establecimientos educativos que tengan esa posibilidad de formarse también en estas áreas del Del ser, ser. ¿no? Del ser. Ujú. Sí. ¿Cómo vamos en formación integral? Mira, esa fue otra de las grandes apuestas de nuestro programa de gobierno. Pues que viene también desde la Bogotá Humana, y por eso el Así presidente habla es. muchísimo también de lo que pasó en la Bogotá Humana. Efectivamente, para nosotros, la garantía del derecho a la educación no es a cualquier educación. Y cuando nos dicen muchos en las columnas de los periódicos y demás, el Ministerio de Educación no tiene una apuesta de calidad, pues uno sonríe, porque uno dice, lo que pasa es que no han entendido cuál es nuestra propuesta de calidad. Tenemos una apuesta por la calidad, entendida la calidad desde muchas variables, ministro. Otras Entonces está dimensiones, otras dimensiones. muchas dimensiones del ser humano, además. Claro. Calidad no es el que saca el mejor ICFES. Bueno, es importante sacar un buen ICFES para ir a la universidad, pero eso no, ahí no se agota la calidad. Al contrario, cuando uno pone la apuesta en las pruebas saber, ¿sí? Lo que está haciendo es recortando la visión de lo que debe pasar en la escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas se vuelven instructoras de exámenes del ICFES. Es más, excluyen a estudiantes que consideran que les pueden bajar el promedio en sus ICFES para que no presenten el ICFES y lo presenten después, porque estamos pensando que calidad es resultados en las pruebas saber. Nosotros pensamos que la calidad tiene que ver con muchas variables y con muchas cosas que pasan en la escuela y que va más allá del saber, como lo dice, del ser. Y ahí viene nuestra apuesta por la formación integral. Nosotros tenemos como meta del plan de desarrollo 5.000 establecimientos educativos con formación integral, ministro. Al día de hoy, 2025, vamos en 4.744 establecimientos educativos con propuestas de formación integral. Tenemos en las 96 entidades territoriales, en 96 de las 97 propuestas de formación integral, acompañadas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Cultura, porque aquí hay un esfuerzo de articulación, educación, cultura, deporte, Eso es MINTIC, importante. otras entidades que confluimos allí en llegar a la escuela de manera organizada. No es activismo, no es activismo. Es llegar de manera organizada a construir con la comunidad educativa un plan de formación integral que incluye diferentes centros de interés, según, como lo dice el nombre, centros de interés, el interés que tengan los estudiantes de estos colegios. Entonces acompañamos a 4.744 establecimientos educativos de 96 entidades territoriales y de 1.066 municipios. 1066 municipios. 1.066 municipios, estamos llegando y con un énfasis fuerte también en la ruralidad, por supuesto. ¿Qué hacemos allí? Allí lo que estamos haciendo es propiciando que efectivamente en los colegios se construyan esos planes de formación integral donde están las artes,
acompañadas por el Ministerio de Cultura, donde están los deportes, acompañados por Deportes, donde está la ciencia, tecnología e innovación, con proyectos que acompañamos nosotros y que acompañamos algunos desde Mintic también. Y allí también confluye la propuesta que nosotros llamamos educación para la ciudadanía, la reconciliación, la educación socioemocional, antirracista y para el cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos decir que una institución educativa o un establecimiento tiene formación integral? Porque tiene educación, crece, ciudadanía, reconciliación, educación socioemocional, que le apuesta para que los niños y niñas construyan proyectos desde la realidad de su territorio. ¿Qué potencial tiene su territorio? ¿Qué problemáticas tiene su territorio? Y desde allí construyen unos proyectos que efectivamente fortalecen la formación ciudadana, fortalecen la reconciliación, fortalecen la búsqueda de la paz, en la memoria histórica, el pensamiento histórico. Esos son los centros de interés que llamamos que están basados en CRECE. Pero además se acompañan con centros de interés en artes o con centros de interés en deportes, en ciencia y tecnología. Una institución educativa y se acompañan por un tutor. Ahí viene otra apuesta fundamental nuestra. Nombrar tutores, nombrar nuevos tutores para que esos tutores acompañen a la institución educativa, construyan su proyecto, su plan de formación integral y hagan que eso sea de manera articulada, que realmente movilice a la escuela, que transforme a la escuela, que no sean actividades aisladas. Entonces, mejoramos los tiempos, los espacios, las relaciones en los colegios. Y yo sí quiero decirle al ministro y a toda la ciudadanía que cuando uno va al territorio, visita estos establecimientos educativos, habla con los estudiantes, habla con los maestros, encuentra realmente una motivación inmensa de los niños y las niñas por permanecer en la escuela. Hemos bajado las tasas de deserción intranual. Yo creo que este es uno de los elementos que le aporta esa baja de la tasa de deserción, porque hay niños y niñas motivados construyendo proyectos que les significan y que están resolviendo situaciones de su territorio, de su comunidad educativa, de su historia. Quiero contarles una muy especial que vimos en días pasados, ministro. Estuvimos en un encuentro en Nariño, en el resguardo Quillacinga, con varias instituciones educativas que tienen centros de interés en ciencia, tecnología e innovación. Y vimos cosas como estas, un colegio en Los Patios, norte de Santander, que tiene un centro de interés en ciencia, tecnología e innovación, que los niños y las niñas y estudiantes vieron que una compañerita le faltaba una parte del brazo, ¿sí? No tenía la mano. Y dijeron, nuestro proyecto va a ser crear la prótesis para nuestra compañera. Y lo hicieron como parte de su centro de interés, con el maestro acompañante. Nos decía el maestro, esto incluye anatomía, incluye tecnología, incluye pensamiento computacional, en un centro de interés del Colegio de Los Patios. ¿Qué hicieron los niños y las niñas con sus maestros? Diseñar y entregarle a su compañerita la prótesis de su mano. Ahí también hay una concepción de la educación que quizás no se ve. La solidaridad. Se piensa en la oferta, cómo genera también procesos solidarios. Sí. No es tú eres pilo, compite contra tus compañeros, sino hay una compañera que tiene una, digamos, mutilación o una deficiencia y cómo utilizamos el espacio de formación integral para que comunitariamente nos solidaricemos con ella. Sí. Lo estamos viendo como nuestra competencia en el modelo de ver la calidad de la competencia, ¿sí? De la formación por competencias, sino cómo estamos viendo entonces la formación para generar procesos comunitarios. Exactamente. Y esa es la potencia. Esa es la potencia enorme. Esa es la potencia de esta propuesta, porque efectivamente esta propuesta lo que hace es, por ejemplo, en artes y en cultura, es reconocer los saberes del territorio, la música del territorio. Vimos centros de interés en Valledupar, por ejemplo, que están trabajando sobre el vallenato, la historia del vallenato, los músicos, los mensajes, que son poderosísimos, ¿sí? Y así en cada territorio, es decir, y en cada colegio, es responder realmente a esos intereses y motivaciones de los niños, las niñas y las comunidades. Ahí hay algo clave también en el plan educativo de este ministerio y de este gobierno, que tampoco se entiende mucho porque pues nunca se había hecho, y es que haya también un arraigo cultural, un arraigo territorial. No estamos promoviendo
que las juventudes abandonen sus territorios, abandonen sus familias, vayan y busquen suerte en la ciudad principal de cada departamento o en Bogotá, sino que puedan desarrollar sus procesos formativos comunitariamente y en su territorio, Claro, sin abandonar sus culturas, claro, sus tradiciones. Y eso también es claro. un cambio cultural. Es fomentar desde los centros de interés, es fortalecer desde los centros de interés el pensamiento crítico, la creatividad, la por eso también es todo lo del tema de toda la ciudadanía y la reconciliación, ¿no? La paz, o sea, es también toda la reflexión desde esta propuesta Crece que llamamos de qué conflictos ha vivido el territorio, cómo hay que tramitarlos, cómo hay que superarlos, cómo que tenemos que Ujú, reconciliarnos y tener un país realmente en paz y con justicia social. así Esa es es. la reflexión que hacemos desde la formación integral. Así es. Bueno, se nos está agotando un poco el tiempo. Yo no quisiera que acabáramos esta Ay, sí. conversación sin abordar dos temas que me parecen fundamentales en toda esta planificación de la preescolar básica y media, desde el derecho. La primera es cómo obras son amores, pero todo se hace con presupuesto. El amor está en el presupuesto. Y todo esto que hemos hablado hasta este momento tiene un ingrediente principal y es también la voluntad política de este gobierno de aumentar el presupuesto en educación. Y en preescolar básica y media tiene una particularidad y es que la descentralización del presupuesto se hace a través del Sistema General de Participaciones, es decir, las transferencias que se le hacen a las entidades territoriales, secretarías de educación, para que de allí pues se irrigue los recursos. Ha crecido como nunca Sí. el Sistema General de Participaciones en el sector de educación en este gobierno. Ha tenido un salto impresionante. Los recursos que se le han otorgado a las entidades territoriales en materia de educación han tenido un crecimiento hasta el 64,22% En el para este 2025. periodo. Ujú. Pero logramos, Gloria, y con tu concurso y tu muy, muy atinada participación, un cambio en la constitución del país. Ujú. Logramos que en la constitución quedara garantizado a través del SGP esto que hemos venido hablando, las trayectorias completas. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué hicimos nosotros para que en la constitución del país el Sistema General de Participaciones garantice las trayectorias completas de los Yo jóvenes? creo que eso es súper importante. La reforma del Sistema General de Participaciones que finalmente se concretó en diciembre del 2024 tuvo un trabajo muy importante en el Ministerio de Educación. Tuvimos mesas de trabajo, muchas mesas de trabajo con diferentes actores de FECODE, de los municipios, de los departamentos, con Hacienda y pues por supuesto con equipo de DNP y con equipo del Ministerio de Educación. Y logramos, ministro, algo que yo creo que es fundamental, que yo creo que hace parte de nuestro legado, ministro, del legado de este gobierno del cambio. Y es que esta reforma garantiza, por ejemplo, los pregrados de preescolar, ¿sí? Que no estaban garantizados, ¿sí? Ni siquiera tenemos todavía una cobertura suficiente en transición a nivel de país, pues mucho menos de prejardín y jardín. Esto es bien importante que la gente lo Súper sepa. importante. Los 3 años de preescolar de los niños, de las niñas de Colombia, los territorios más pobres, no estaban garantizados por el Estado. Exactamente. Ni siquiera Nosotros la lo media. introdujimos Sí, en sí, en la Constitución sí, exactamente. para que se garantice con Exactamente, recursos del con sistema de recursos de esa manera. participación. Y la media, ministro, la media y 2 años de articulación con la superior también fue un logro importante que quedó en el Sistema General de Participaciones. Y estamos también diciendo que los recursos tienen que ampliarse. Esperamos que lleguen al 39.5%, creo que es, Sí, de los ingresos 39,5. corrientes de la nación al 2037, Ujú, del 27 al 37. O sea, ujú. es ampliar los recursos para que efectivamente logramos tener los 3 grados de preescolar, la media, los 2 años de educación superior articulada, la media, y por supuesto, maestros con condiciones dignas, dignificar la labor de los docentes es fundamental, ministro, Importantísimo. ha sido otra de nuestras apuestas. Y yo creo que también hoy podemos decir y sacar Ascensos, pecho, reubicaciones. los maestros del 1278 llevaban muchos años en tener muy pocas oportunidades de ascender en el escalafón. Ujú. Nosotros logramos, ministro, que a 2025 cerca de 80.500 docentes lograran ascender o reubicarse en el escalafón
que significa para ellos mejoras salariales, condiciones dignas de trabajo, y yo creo que esa fue una promesa que también hicimos en nuestro programa de gobierno, y hoy podemos decir de verdad, yo creo que con orgullo, que hemos logrado dignificar a nuestros docentes, a estos 80.500, y tenemos también ahorita un segundo proceso para que los 126.000 docentes en total, los 40.000 que nos faltan, tengan esa oportunidad. Yo creo que eso es muy importante, Claro sí. porque sin maestros dignificados, pues la labor también es complicada. Hay que valorar a nuestros docentes. Ese sí es un llamado a todo el país, ¿sí? Eh, se les da muy duro a nuestros docentes, y tenemos docentes magníficos. Todo esto que estamos haciendo es con Gracias nuestros a docentes. ellos, Es gracias con a ellos nuestros y a ellas. docentes. 80.452 docentes, eso es como 3 veces el Campín Mm, lleno, sí, que han tenido, gracias al gobierno del cambio, una dignificación laboral, porque el bienestar de los docentes se transmite al bienestar de los sí, niños, sí. niñas y adolescentes del país. Y algo que tú dijiste que no puede quedar como ahí o pasar desapercibido, y es que no solamente hemos logrado que la Constitución garantice los 3 años de preescolar, el tránsito hacia la básica, la media, sino que además con recursos se garantiza el tránsito hacia la La educación educación superior. superior, exactamente. Esa ha sido nuestra insistencia. Mm, Las trayectorias completas exactamente. para todas y Y para todos, todos para los niños en las situaciones más excluidas, en las situaciones más difíciles, pero además con docentes que estén dignificados, dignificados. sí. Y ya tendremos otro Es espacio el para hablar. fortalecimiento de la educación pública. Claro, El el derecho, fortalecimiento, el derecho a la el educación, derecho, fortaleciendo la el educación derecho. pública, que me parece que Así es se muy fortalece el importante. derecho, con Sí, un ingrediente importantísimo en el cual ha sido protagonista Gloria, y quiero resaltarlo, y es la planificación en el territorio, no en sí, el escritorio, sí, sino en el territorio, que así es es, algo así que, es. claro, es difícil de aceptar en otros ámbitos. Sí. Quiero cerrar este espacio, que nos tendremos que generar otro para que hablemos de infraestructura, para que hablemos de alimentación escolar, del programa de alimentación escolar, de otras tantas aristas que es ese universo de la preescolar básica y la media, porque es un universo muchísimo más complejo, además porque es donde los niños y las niñas se forman de una forma, digamos, muy especial, de una manera Claro. muy especial. La educación superior ya tiene un trámite muy distinto. Pero agradecerte, Gloria, porque ha sido un placer enorme trabajar contigo. He Ujú. aprendido muchísimo de este hermoso universo de la educación preescolar básica y media. Encuentro en ti una persona que se ha comprometido a lo largo de su vida, de su trayectoria, con muchísima pasión, con muchísimo cariño y con muchísimo esfuerzo en brindarle a los niños y a las niñas de este Ujú. país el derecho. Ha sido una luchadora por el derecho, y esa lucha nos la has impregnado a todas y todos. Glorita, nuestra viceministra, nos deja, pero nos sigue acompañando Total, de de corazón, corazón. de espíritu, Ujú. de garra, de lucha, y no queríamos dejar pasar esta conversación, Glorita, sin resaltarlo y desearte que nos vamos a seguir encontrando, pero en Claro tu que sí. vida Sí. personal y en tu vida profesional, el mayor de los éxitos y el mayor agradecimiento de mi parte. Yo a Ministro también le doy muchísimas gracias. Por supuesto, a nuestro presidente Gustavo Petro, una gratitud inmensa, un afecto gigantesco a todo este equipo. Yo creo que cierro mi capítulo laboral de una manera que nunca me imaginé que lo iba a cerrar, y era estando en el Ministerio de Educación, trabajando con un equipo maravilloso. Hemos conformado un equipo maravilloso, y el trabajo que se hace en equipo es el mejor trabajo. Eh, y también una gratitud inmensa con los secretarios de Educación, ministro. Podemos tener secretarios y secretarias contradictorios, pero los enamoramos, ¿sí? Los enamoramos de esta propuesta, de esta propuesta. Yo creo que ellos sí pueden decir, muchos de ellos, lo que estamos logrando en sus territorios. Por supuesto, una gratitud inmensa a los maestros y maestras. Yo soy maestra de formación, tengo un respeto infinito por los maestros y maestras, entonces toda la gratitud por todo eso que hacen a diario en los colegios. No sabe que no son condiciones favorables muchas veces, y ahí están, llegan todos los días a sentarse, a trabajar con sus niños y niñas. Y por supuesto, pues una gratitud al país en general, porque pues me dio esta posibilidad de retirarme en este espacio que ha sido mi pasión, que ha sido la educación. Seguiré
desde los lugares en el que esté, porque yo creo que uno cuando tiene esta pasión nunca la abandona, seguirá aportando. Entonces, toda mi gratitud, de verdad, al ministro y al presidente. Muchísimo. Y las cifras, bueno, por cuestión de tiempo no pudimos abordar todo esto, sí. Las pueden encontrar ahí en la página del Ministerio de Educación Nacional. Nos quedan muchos retos en este último año de gobierno. Retos. Estas estrategias, potenciarlas aún más, pero nos seguirá acompañando Gloria, su equipo y todas las personas que creen en el cambio y que en el territorio están muy, muy articuladas a estas políticas para seguir garantizando el derecho a la educación desde la preescolar hasta la superior, como lo ha dicho nuestra viceministra. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Aquí antes no había escuela cerca. Los niños ahora pueden estudiar hasta 11 y en la escuela de siempre. Llegaron materiales, formación, llegó gente que nos escuchó. Aquí llegó el Estado, pero esta vez sí se quedó. Esto no lo hizo cualquiera. Una mujer estuvo al frente. Durante más de 40 años, Gloria dedicó su vida a transformar la educación. Lo hizo con firmeza, con ternura y con la convicción de que la justicia también empieza en un salón de clase. Gracias, Gloria, por sembrar educación donde antes solo había abandono, por hacer del Estado una presencia que escucha, transforma y se queda. Tu legado es un país que aprende con dignidad. Seguramente con la educación podemos decir, somos la revolución del cambio.